invitarle en esta hora para que leamos la palabra del Señor en Mateo capítulo 16. Vamos a leer del verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hablar de la autoridad de la iglesia del nombre de Jesús, por supuesto. El poder y la autoridad de la iglesia están muy bien definidas en las palabras textuales por el Señor Jesucristo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que Jesús, porque no es sobre Pedro, no señor, es sobre lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, y sobre esa afirmación es que el Señor dije: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice: y las puertas del Hades, que son las potestades de los infiernos, no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra bendita del Señor Jesús. El poder habla de la autoridad, habla del dominio, y ahí hay una facultad para el mandato. Cuando hablamos de la autoridad, estamos hablando de un poder legítimo, un mando, y estas palabras están cargadas de una importancia doctrinal maravillosas. Cuando encontramos lo que pertenece a la obra del Señor Jesucristo, toda resolución y obra pertenecen solo al Señor Jesucristo. Lo que es la salvación, lo que es la justificación, lo que es la redención, lo que es la reconciliación, lo que es la expiación, todo es una obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Escritura edificaré, esta expresión da a entender que la iglesia no existía en el momento en el que el Señor estaba hablando, pero que sería una realidad. Cuando dice mi iglesia, está hablando del sentido de pertenencia. La realidad más bendita se está proclamando: somos pertenencia de Jesucristo. Aleluya. Esta compañía es sobre toda la iglesia de Dios, el cual Él ganó con su propia sangre. Así nos lo dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el verso 28, cuando nos dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, bendito sea el nombre del Señor, para apacentar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él ganó, la que Él compró a precio muy alto. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Vivimos para Él. Somos su especial tesoro. La iglesia del Señor Jesucristo vive para proclamar la grandeza del nombre del Señor Jesucristo. Esta iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Y las puertas del Hades, ¿qué significa esto? Esto indica que ni las potestades de los profundos infiernos harán sucumbir a la iglesia, porque el Señor Jesucristo nos dio a la iglesia, a todos los que somos parte de la iglesia del nombre de Jesucristo, aquellos que hemos sido bautizados en agua en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Él nos dio potestad sobre todas estas puertas del Hades, que dice aquí la Escritura. En el Pentecostés, la palabra del Señor nos habla que allá en el Pentecostés sucedió algo poderoso. Y del costado de Cristo
así como del costado de Adán salió Eva, del costado de Cristo ha salido agua y sangre. De allí del costado de Cristo, y de ese costado nació esta iglesia preciosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 53, mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo, lo que profetizó allí Isaías 53, el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y dónde vemos el cumplimiento de esto? En San Juan capítulo 19, el verso 34 nos dice la escritura: pero uno de los soldados le abrió el costado, fíjese en esto, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando vemos entonces lo que sucede allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, como lo que el Señor Jesucristo había prometido, el Señor Jesús había hecho algo maravilloso, y es que Él había prometido. ¿Qué había prometido el Señor? ¿Cómo es que Él iba a rescatar esta iglesia maravillosa, esta iglesia del nombre de Jesús? Nosotros somos la iglesia que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos el especial tesoro del Señor Jesús. La vida nuestra depende de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Cristo ha delegado su autoridad a la iglesia. Allá en Pentecostés hubo un derramamiento del don del Espíritu Santo, porque el Señor le ha dado poder a la iglesia. Por eso el bautismo, el don del Espíritu Santo, es necesario para poder vencer. Si tú todavía no has sido bautizado con el don del Espíritu Santo, la Biblia dice que es para los que tienen sed. Y el Señor tiene esa agua de vida, esa agua del Espíritu. Usted ha visto la fuerza de un río. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en la fuerza que tiene un río. Y la Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que tenga sed, venga a mí. Por eso, para aquellos que quieran tener el bautismo del Espíritu Santo, es necesario que tengan sed. Porque el que tiene sed podrá tener esa agua, aleluya. Y el Señor Jesucristo sigue bautizando con su Santo Espíritu. Oh, aleluya, gloria de Dios. Cristo ha delegado su autoridad a la iglesia. Y esto lo tenemos escrito en la palabra del Señor, y esto lo sabemos bien y lo reconocemos. La palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. El poder de una iglesia santa es que esta iglesia ha sido revestida de poder de lo alto. Gloria a Dios. Por eso es que esta iglesia no para. Y aunque ahorita, hermano, algunos están preocupados por lo que viene, pero esta iglesia no la detiene nada ni nadie, porque esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, tiene el poder del nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia, hermano, esta iglesia tiene la victoria asegurada en nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los tesalonicenses, del capítulo 1 al 10, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses,
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, aleluya, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, gloria a Dios, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, fíjese en esto, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, gloria a Dios, nos libra de la ira venidera. A su iglesia, el Señor Jesús le dio poder y le dio autoridad de ministrar liberación en su santo y bendito nombre. La Biblia dice que les dio autoridad allá en Mateo 10:1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay una advertencia a la iglesia del Señor hoy, y es que hay que tener cuidado, porque el enemigo está al acecho. Él no duerme, siempre está vigilante, buscando la oportunidad de desestabilizarnos y llevarnos fácilmente al abismo. Son muchas las tácticas que él tiene apuntadas contra la iglesia de hoy. Y yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo, iglesia del Señor, que nosotros no tengamos ninguna tolerancia con el pecado. No. Ni ninguna permisividad, ni frialdad espiritual, ni haya conformismo, no haya mundanalidad, sino que nos rodeemos del poder y la autoridad que tiene esta amada iglesia. Gloria al Señor. La Biblia nos brinda a nosotros la oportunidad de que nos revistamos de autoridad de lo alto para así poder enfrentar al enemigo. Antes que cualquier otra cosa, la iglesia debe mantener la llenura del Espíritu Santo. Esto no se puede parar, iglesia. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor está en nosotros. El Señor mora en su iglesia. Por eso Él no tolera que en nosotros haya pecado. Y nosotros tenemos que desechar toda malicia, toda clase de pecado, todo aquello que nos aparte de la mismísima presencia de Dios. Hoy tenemos una pérdida de valores morales y espirituales, y eso trae consigo la pérdida de poder y autoridad. La Biblia nos dice en Deuteronomio 28:32 que Israel no pudo resistir al enemigo. Un pacto roto privó a Sansón de su fuerza. ¿Recuerdan ustedes cómo Sansón se le había dicho que no buscara para otro lugar? Que no buscara para otro lugar o una mujer como esposa, pero él se salió de lo que el Señor había establecido. La apostasía
produjo una nación de cobardes, según primer libro de Samuel 17:24. La incredulidad debilitó allá en Mateo 9:18 a los que en ese entonces eran los discípulos del Señor Jesucristo. No podemos poner incredulidad jamás, ni ponerle duda a la palabra del Señor. La iglesia del Señor tiene autoridad de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición esta iglesia tener a este Cristo poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor allá en Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Si usted quiere permanecer en el camino del Señor, algunos dicen, es que este camino es muy difícil. No, es difícil para el que no permanece en la palabra. Es difícil para el que no permanece en Jesucristo el Señor. Oh, pero esta iglesia tiene una autoridad maravillosa delegada por el Señor. El gobierno de la iglesia tiene un gobierno. Nos regimos por una autoridad. La palabra del Señor Jesucristo nos dice allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. La iglesia del Señor no es una rueda suelta. Y usted ve hoy personas que dicen, no, a mí mi pastor me dejó hacer esto. A mí mi pastor me dijo que no hay problema que yo me vista así, que yo haga lo que está a la moda, que no hay problema. La iglesia del Señor tiene una identidad. La iglesia del Señor tiene una identidad. Y esa identidad no la puede perder la iglesia del Señor. No, Señor. Esta iglesia no puede perder esa identidad, jamás. Nosotros tenemos, hermanos, una autoridad en Dios. Luego en el consistorio de ancianos. Luego en los directivos del distrito. Hasta el pastorado estamos sometidos a una autoridad delegada. La iglesia del Señor está sujeta a su pastor. Hay una autoridad allí que el Señor mismo ha dado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es con legiones de demonios, principados y potestades. Por eso nosotros tenemos que vivir llenos del poder del Espíritu Santo. Satanás ha sido vencido, las obras de Satanás han sido vencidas. Por eso nosotros podemos resistir toda tentación. Podemos tener poder de lo alto en el nombre del Señor Jesucristo, de estar despiertos y alertas para luchar y seguir adelante, para poder resistir toda hueste de maldad y podamos escapar del lazo que el enemigo ha tendido. Oh, pero hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida, que son los principales enemigos del cristiano, y esto es alimentado por el diablo. Espero en la voluntad del Señor que ahora mismo usted pueda crecer en el Señor Jesucristo, es crecer espiritualmente. El sincero pensamiento y anhelo de Dios para con nosotros siempre es bueno. Pero déjeme decirle que si usted quiere tener este beneficio, no puede alejarse de la oración. Porque nosotros somos la sal que da sabor a aquellas cosas con las cuales entran en contacto. Job dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? La iglesia debe actuar como sal en este mundo. Es nuestra presencia sobre la tierra pecaminosa en que vivimos que impide que Dios la destruya, como hizo con Sodoma y como hizo con Gomorra. A medida que vamos madurando, comprendemos que el ser cristiano no solo implica el privilegio, sino también responsabilidades.
Tenemos unas barreras que se nos oponen, una influencia del enemigo en este mundo, pero hemos de darnos cuenta de la importancia que tiene la oración. Por eso, iglesia, es importante oír la voz de nuestro Dios. Si no tenemos en cuenta y hacemos perezosamente y nos vamos contagiando del conformismo, entonces caeremos en un adormecimiento que no permitirá que estemos atentos a las artimañas del error. Ahora que tenemos conocimiento de nuestro lugar espiritual como sal, debemos comprender que es necesario que nosotros vivamos para Dios. No hay otra manera de vivir sino en el Señor Jesucristo. Hay que dejar el pecado a un lado, porque los que no andan rectamente van a ser apartados de la misma presencia de Dios. Aún en las situaciones más difíciles que ha tenido la iglesia del Señor, siempre ha hecho ruegos a Dios en oración y Dios ha dado la victoria. Por eso, ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y no olvidar las palabras que aparecen en el segundo libro de Crónicas 7:14, muy conocido por aquellos que les gusta la oración y la intercesión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, aleluya, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero invitar a la iglesia del Señor, quiero convocar a la iglesia. Si queremos permanecer en medio de todo esto, hermano, ahorita hay una confusión tremenda. Y como algunos están diciendo, hermano, ¿y qué es lo que viene para la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer para nuestras reuniones? Hermano, en vez de estar preguntando, yo le invito en el nombre de Jesús, unámonos en ayuno y oración. Busquemos el rostro del Señor Jesucristo. Si le dedicamos más tiempo a esto, ¿será que Dios no nos va a responder? ¿Será que Dios no nos va a oír? La iglesia tiene una autoridad delegada, pero para ello necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y Dios está esperando que lo busquemos. Debemos renunciar a lo que nos hace daño. Tenemos que renunciar a aquello que nos separa de la santidad. Vivir para Dios. Hermano, la solución a todo lo tenemos nosotros, hermano, en nuestras rodillas cuando buscamos a nuestro Dios en oración. Ahorita hay una preocupación tremenda de cómo vamos a hacer, hermano. Hay una cantidad de requisitos que debemos tener para llenar un protocolo. Oh, pero yo quiero decirle a la iglesia, es hora, iglesia, que nuestra casa la convertamos en un altar de adoración al Dios Todopoderoso. Solo un hombre y una mujer sobre el cual reposa el Espíritu de Dios puede llevar, hermano, adelante la victoria en el Señor Jesucristo. No hay nada mejor que vivir en la presencia del Señor. Hermano, tenemos las promesas de Dios a nuestro favor. Amigo querido, apártate del pecado y busca de Dios. Tenemos, hermano, de parte del Señor unas recomendaciones a las que hacemos bien en estar atentos. No podemos de ninguna manera equivocarnos en esto. Debemos determinarnos a practicar la santidad. Debemos determinarnos a vivir para Dios. Por eso, cuando nosotros nos revestimos de la presencia del Señor Jesucristo, hermano, cuando usted y yo ayunamos, se puede cortar toda incredulidad. Sabe que cuando nos acercamos a Dios, tiene que haber fe. Y cuando nosotros oramos y ayunamos, hermano, allí hay algo que la fe, hermano, va creciendo. Nosotros necesitamos estar completamente llenos del poder de Dios para alcanzar un éxito espiritual. Oh, hermano, el Señor Jesucristo nos pone cara a cara con la realidad. Tenemos que tener un contacto directo con el Señor.
de manera que podamos, hermano, ahuyentar de nuestra vida todo aquello que nos saque, hermano, de la mismísima presencia de Dios, porque hay cosas de la carne que no nos permite acercarnos a Dios. Nosotros estamos en la presencia del que nos da la victoria. Ninguno que se acerca a Dios queda en derrota. Por eso el fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El Hijo de Dios puede ver en su vida las manifestaciones poderosas de Dios. Hermanos, somos la iglesia del nombre de Jesús y tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. No te hagas a un lado del Señor. Pon los sentidos, hermano. Toda tu vida, hermano, ponla. Ofrécelo a Dios. Haz un altar en esta hora donde le puedas ofrecer al Señor tu vida. Nosotros, hermano, podemos derribar murallas, podemos derribar fortalezas del mal si invocamos y buscamos de la presencia de Dios. Escucha este mensaje: nada detiene al poder de Dios. Por eso no dudes, por favor, de la palabra de Dios en ningún momento. Préstale atención a la palabra del Señor y verás cómo Dios obra grandemente en tu vida. Es la hora de que nosotros nos capacitemos, que nos llenemos, que vamos a romper ese hábito, hermano. Hay unos hábitos que no nos convienen mucho. Hay unos hábitos que yo los llamaría malos hábitos. Porque, hermano, ¿qué te estorba a ti para buscar más de Dios? Si queremos que nuestra vida tome otro rumbo, otro pensamiento, si queremos tener un desarrollo integral y espiritual en el Señor Jesucristo, tenemos que aumentar nuestra fe, crecer en el Señor. Nuestro Dios es propicio. En Él estamos totalmente completos. En Él podemos hallar la integridad. Qué bueno dedicarnos, consagrarnos, colocarle interés y voluntad a las cosas de Dios, mejorar nuestra vida cristiana, mejorar nuestros caminos, como lo dice la palabra del Señor allá en Jeremías, el capítulo 7, el verso 3. Se necesitan hombres y mujeres que se coloquen en las manos de Dios y digan: yo estoy dispuesto a que el Señor Jesucristo haga en mi vida lo que Él quiera. Por eso, iglesia del Señor, ahora más que nunca, nosotros debemos orar los unos por los otros. Es preocupante, pero debemos, hermanos, saber que aunque hayan cosas que debilitan nuestra fe, no obstante saber lo que nos dice la palabra del Señor, que hemos sido elegidos por Dios para apoyar a los que necesitan ayuda espiritual, que nosotros podamos, hermanos, ver en nuestra vida la necesidad de Dios. Oh, que haya alguien que pueda entender esto en esta hora. Necesitamos de Dios. Necesitamos que la iglesia del Señor comprenda esto. La autoridad que Dios nos ha dado es para usarla en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús hay poder. La Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay que esperar, hermano, que nuestra vida, en lo más importante de nuestra vida, sea Dios, para que hagamos su voluntad, para que vivamos como el Señor nos enseñó, la dimensión de la oración, del ayuno, de la consagración y de la vida para Dios.